publicado desde octubre de 1999 a noviembre del 2014, y creado por Masashi Kishimoto. Naruto es fácilmente una de las series más importantes de los últimos años, siendo parte de los tres grandes del shonen junto con La historia sin fin y Legia. Además de tener una influencia marcada en algunos mangas actuales. Y no, solo existe un grupo de tres grandes, y son estos tres. ¿Alguien que esté en desacuerdo con ello? ¡Yo sí! Durante todo el tiempo que la historia estuvo en publicación, e incluso ahora en Boruto, el manga ha estado sujeto a varias malinterpretaciones. Es algo que les pasa a muchas series, como Sonic, los yoyos, y obvio, Naruto no es la excepción. Ya sea por videos de internet, solo ver el anime, o como en la mayoría de los casos, tener una pésima comprensión lectora. Así que sin más. Por favor, hermanito, púchale play. Durante estos primeros puntos voy a hablar de Boruto, porque a esta serie lo que le sobra, son las polémicas y malentendidos. Empecemos por la mayor de todas, esa idea de que el rubio y el emo vengador, fueron nerfeados en esta serie. Para esto la gente usa escenas sacadas de contexto, como Sasuke perdiendo el Rinnegan, cuando él mismo apenas podía pararse luego de que Ishiki le diera una paliza, porque quien le clava el kunai en el ojo a Sasuke, es Momoshiki poseyendo a Boruto. Quien no solamente es un oponente más fuerte, sino que claramente estaba en una mejor condición que los demás, por lo que se le hizo más fácil el ataque sorpresa. Algunos mencionan que es posible que Momoshiki haya borrado su firma de chakra, algo que todos los Otsutsuki pueden hacer, para poder atacar mejor, pero esto no está confirmado. O que Naruto ya no pueda usar el chakra del sabio de los 6 caminos, cuando lo ha estado usando todo este tiempo. Tal parece que el diseño de este estado cambió en Boruto, a como era en Shippuden. Basta con verlo a los ojos para saber qué habilidad está usando, y pues como sabemos Naruto tiene una cruz en la pupila cada que entra en ese estado, y eso es justo lo que se muestra en el manga y anime. Además de que Naruto aún cuenta con el chakra de todas las bestias con cola, lo cual es requerido para entrar en este modo. Toda esta información se confirma en las novelas de Shikamaru, y en las de Boruto. Pero igual eso no ayuda mucho, porque de todos modos se queda corto contra sus oponentes actuales. Kishimoto ya ha establecido que las peleas son a mayor escala, pero que se dejó de lado los poderes tipo Dragon Ball Z, en favor de peleas cuerpo a cuerpo. Esto lo dijo en 2016 en la Jump Festa de ese año, mientras que en la obra la justificación es que los enemigos absorben chakra, por lo que el Rasengan o el Amaterasu no sirven al ser técnicas que requieren chakra, así que solo pueden pelear a base de puños y patadas. Algo que viene desde la Guerra Ninja, motivo por el que Gai Sensei fue el único que le pegó semejante humillada a Madara. Lo mismo ocurre en el arco actual con los árboles del 10 colas, ya que estos poseen el Rinnegan, el cual absorbe chakra. Por otro lado, recordemos que Sasuke en el spin-off de Sarada, menciona que él se va de la aldea, porque hay un enemigo más fuerte que Kaguya. Algo que después se confirma, siendo que Ishiki Otsutsuki era el superior de Kaguya. La cual recordemos, ni siquiera está muerta, solo fue sellada por el equipo 7 durante su pelea al final de la guerra. En pocas palabras, en Boruto los enemigos son más fuertes que Madara, quien ni siquiera pudo ser vencido por los protagonistas. Momoshiki solo fue vencido a duras penas, haciendo un grupo entre los 3 ninjas de la hoja, Benito Juárez, y estos 3 inútiles. Ishiki solo perdió porque se le acabó el tiempo, gracias a Kawaki y el modo Baryon. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Me honras. Y así la paz volvió al mundo, por al menos 15 minutos, porque después vino el mayor vende humo de toda la serie, pero como ni Naruto ni Sasuke tienen participación en esa pelea, pues no la tomó en cuenta. Ahora pasemos a hablar acerca del que muchos consideran como el más grande villano de toda la franquicia. Más aún que el tipo que hace experimentos con niños, o alguien que causó toda una guerra mundial. Sí, estoy hablando del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. El antiguo líder de la aldea durante la primera parte de la serie. La gente por lo general lo acusa, no solo de ser alguien muy débil, cosa que no es cierto, porque él podía usar todos los tipos de chakra y técnicas de la aldea. Solo que su cuerpo ya no era el de antes. Sino de también ser el primer responsable cuando pensamos en toda la miseria que Naruto pasó de niño. Primero que todo, quiero decir que Hiruzen tuvo cierta responsabilidad, pero, al menos para mí, pues no había algo que él pudiese hacer.
A pesar de todo lo que pensamos, Naruto realmente apreciaba al viejo, según vemos en algunas ocasiones, como cuando Naruto lo dice para fastidiar a Tsunade, cuando Hiruzen rescata a Naruto del árbol sagrado, o cuando Shikamaru plantea encerrar a Kawaki por ser un peligro para la aldea, pero Naruto le dice que de no ser por Sarutobi, él hubiese sido encerrado, y no quiere hacerle eso al chico. Por lo que al menos, Naruto sí respetaba al anciano Hokage, y parece que este sí veló por él, aunque no tanto como debía. Así que la duda comienza, ¿quién fue realmente el culpable de todo lo que nuestro protagonista tuvo que? Es obvio que fue Danzo. Según la novela de Itachi, en su segundo volumen, se nos menciona que Itachi sabía que alguien filtró los datos de Naruto. Uno de sus compañeros del clan Aburame, le menciona que fue Danzo. Y todo parece apuntar a que era otro de sus planes para hacerse con el control de la aldea. Al revelar la información de Naruto, lo que planeaba Danzo era manipular el rencor de la gente hacia la bestia, la cual era la tragedia más grande que les había tocado en mucho tiempo. Cientos murieron y obviamente, los deudos, aún dolidos por su pérdida, desquitaron todo su odio en un niño. El problema es que, si Hiruzen abogaba por ese niño, la aldea se le hubiese ido encima y eso hubiese sido aprovechado por Danzo para dar su golpe de estado. Por eso digo que lo máximo que pudo hacer Hiruzen era callar a todos los que murmuraban, consideren incluso que la esposa de Sarutobi también murió esa noche, pero, aún así, trató de cumplir la promesa que les hizo a sus alumnos, ya que entendía que Naruto no tenía la culpa de nada, y no podía decir que Naruto era hijo de Minato, porque eso lo pondría en un mayor peligro, ahora con las aldeas vecinas. Al final el odio y malestar de la gente pudo más que un simple decreto y los deseos de su padre de ser visto como un héroe. La vida de Naruto era normal hasta aproximadamente los 5 años, y de ahí todo fue cuesta abajo. Hiruzen nunca castigó a Danzo por sus actitudes, supongo que por el aprecio que le tenía, porque si lo hacía todo iba a empeorar, o si alguna vez descubrió quién había filtrado los datos. Esa compasión negligente fue lo que lo mató años después cuando peleó con Orochimaru, pero de ahí decir que él tuvo toda la culpa es exagerado. La mayoría de estas acusaciones vienen de esta imagen de un relleno de la serie, la cual seguro fue tomada como canónica. Esto es algo extra, pero se cree que Mikoto quería adoptar a Naruto como forma de aprecio a Kushina. Recuerden que ambas eran muy amigas, pero parece ser que no los dejaron, porque los Uchiha ya eran vistos con malos ojos en ese entonces. Sí, esto también es culpa de Danzo. Y al parecer ningún clan podía pedir la custodia, con el fin de que estos no amasen más poder del que deberían. Sakura debe ser el personaje al que más han maltratado en la adaptación animada. La mayoría de quejas que vas a leer de este personaje es que es débil, violenta e inútil. Lo gracioso aquí es que muchas de esas cosas no son exclusivas de Sakura, sino de muchos personajes femeninos desde hace tiempo, y aún así todos parecen odiar solamente a la pelirrosa. Pero me estoy adelantando. Primero que todo, dejemos su amor por Sasuke de lado, porque estoy seguro que todos estamos de acuerdo de que el romance en Naruto está mal hecho. Aunque no sé quién leía Naruto por el romance. Lo malo para nuestra querida cabeza de chicle, es que varias de sus escenas siendo mala con Naruto eran originales del anime, y como todos ya saben, el estudio Pierrot realmente no es fan de Sakura, y lo han dejado claro desde el día 1. Un ejemplo podría ser que, luego de ser designados en el mismo equipo y burlarse de un huérfano frente a otro huérfano, el emo la pone en su lugar, Sakura reflexiona sobre lo que sucedió, y dice que tratará de ser más amable con Naruto. Lo cual estaría perfecto, de no ser porque Pierrot tuvo la idea de meter una escena cómica y tirar ese momento de reflexión del personaje a la basura. Otro ejemplo es cuando Zabuza ataca al equipo 7, y Sakura salva a Naruto de ser decapitado. La escena ocurre en el anime, pero aquí Naruto se salva solo, y Sakura no interviene. Y así creo que puedo decir otros ejemplos más, pero sería repetitivo, ya que incluso Sakura tiene escenas donde el sentido de la misma cambia, o agregan diálogos que no tienen nada que ver con lo que el personaje quiere expresar. Sin mencionar las múltiples escenas donde Sakura le pega a Naruto a modo de chiste, porque para los japoneses el que las mujeres manden de un puñetazo a los hombres a Saturno es el epítome de la comedia. Todo esto da la impresión de que Sakura es poco sincera, o hasta muy abusiva en ocasiones, pero la verdad es que todo esto da para un video entero de cosas que Pierrot hizo para perjudicar a este personaje. Algo como lo que pasó con este mismo estudio y Orihime del anime de Bleach. Ya con eso de lado, pasemos a la fortaleza de la chica. Recordemos que Sakura no es miembro de ningún clan importante, sino que ella tiene talento como ninja y como médico.
Por mencionar algunos logros, curó a varios ninjas de la Alianza, identificó al impostor en la primera noche, estuvo auxiliando a Naruto cuando le sacaron el zorro de las 9 colas, y de no haberlo hecho, Naruto hubiese muerto. Ya me dirás tú cómo es que eso es ser inútil. Sin mencionar que pudo vencer a Sasori, claro con ayuda de la abuela Chillo, pero aún así tiene mérito, porque la mayoría de enemigos importantes fueron vencidos en peleas grupales. Además de poder aislar un veneno muy fuerte que Sasori tardó años para desarrollar, en solo 3 días. Tiene un control de chakra excelente, y fue crucial en el encierro de Kaguya, con tanta fuerza que le pudo arrancar un cuerno a la coneja, y su pelea con Shin Uchiha cuando tiene que salvar a Sarada, o la de poder bajarse un dinosaurio a puño limpio. Sin olvidar su mejor habilidad. Invocar a alguien cada que grita. Ya hablando en serio, la niña rosa realmente es muy fuerte considerando los enemigos que le han tocado. Por último, creo que tenía que mencionarlo, pero Pierrot también le arruinó el diseño a Sakura, haciéndola menos agraciada de lo que realmente es. Esto en sí no es tan relevante, pero creo que será la única vez que pueda hablar del tema, ya que según los dibujos de Kishimoto, Sakura al menos tiene buena figura, a diferencia del rectángulo rosado que nos entregó Pierrot en ocasiones. Ella realmente es una mujer hermosa, y para ello está el dibujo de la portada de su novela que, al parecer, Kishimoto lo hizo como una versión de cómo se vería más o menos Sakura con un dibujo más estilizado. A mí no me desagrada el personaje, es más, estoy esperando a que salga en Boruto, ya que me parece raro que no haya tenido participación en la obra, siendo que su hija es uno de los personajes principales. Además de ser la única del equipo 7, dejando de lado a Kakashi, que no ha tenido relevancia. Habrá que esperar a ver qué ocurre con ella. Oye Naruto, ¿y por qué te gustaba Sakura cuando éramos jóvenes? Bueno pues. Originalmente, solo iba a haber un tema más, pero encontré estos puntos que trataré de forma rápida. Metal Lee no es hijo de Tenten, ella nunca se casó. Esto fue mencionado por Kishimoto en su momento, diciendo que tal vez muestre a la esposa de Rock Lee algún día, pero no es ella. De hecho, hay un pasaje en una de las novelas que menciona que Tenten realmente nunca había tenido sentimientos románticos por nadie, mucho menos ha tenido novio. Es más, voy a aprovechar este momento para también destruir un shippeo menor en la serie, que era el de ella y Neji, el primo de Hinata. Tenten en sus pensamientos menciona que lo de la boda de Naruto y Hinata la puso a reflexionar sobre ese tema, y según ella, parece que lo más cercano a un amor a primera vista que tuvo fue al ver una guillotina voladora en un mercado, estaba tan fascinada con el objeto que la compró de inmediato. El pasaje sigue hablando de ella y de cómo le gustan las armas ninjas al ser prácticas, novedosas, o que nunca puedes tener suficientes. Con esto nos damos cuenta que Tenten realmente no parece que esté muy interesada en las relaciones amorosas, y si bien se cuestiona si realmente ella debería ser así, tal parece que ella está feliz con sus armas ninja. Razón que supongo fue el motivo para que años después abriera una tienda de armas en épocas de paz, la cual debe de ser el peor movimiento comercial de la historia, algo que incluso sus amigos notaron. Tal vez esto podría cambiar en el futuro, pero dudo bastante que Kishimoto vuelva a utilizar al personaje. Así que, Tenten sigue soltera y sin hijos a sus 36 años. Se hace un chiste en Boruto SD al respecto, y si bien existen documentos del anime que dicen que 10-10 y Cabeza de Coco se divorciaron, y que Metal es hijo de ellos, lo cierto es que estos son puntos del anime que no se utilizaron, y ya sabemos que este tiene muchas diferencias con el manga. Igual, Metal Lee es un 0 a la izquierda, así que no creo que alguien esté al pendiente de ello. Kakuzu no mató al primer Hokage, se dice que ambos pelearon, pero Hashirama ganó, y esto hizo que Kakuzu fuese expulsado de su aldea. Hasta ahora se desconoce cómo murió Hashirama. Por otro lado, Hidan no está muerto, sino que sigue enterrado en el bosque del clan Nara, pero se está muriendo por falta de alimento. Hidan ya había adquirido la inmortalidad debido a que el culto a Yasin se lo otorgó al cumplir con los sacrificios necesarios, pero tal parece que no es requerido hacer más rituales para mantenerlo. Hidan no menciona esto en ningún momento, es más, él solo es minucioso con sus rituales porque no quiere blasfemar contra su dios, al ser este un fanático obsesivo. Y ni siquiera parece preocupado que Ciervo Maru lo haya enterrado 3 metros bajo tierra, ya que sigue resaltando que él es inmortal. Toda la primera parte de Boruto hasta los exámenes Chunin, no es relleno, sino que son cosas que ocurrieron de forma canónica en las novelas.
Sumire aparece en estos libros, y se hace una referencia a ellos en el manga. Salvo por ella, el resto de estos personajes no son relevantes, pero existen en la continuidad de la obra. De hecho, muchas novelas se adaptaron al anime ya sea en Shippuden o en Boruto, pero de forma cuestionable. Para terminar, cuando se emitió un relleno en Boruto, la gente estuvo confundida porque Naruto dice que él nunca llegó a ser Chunin, sino que era un genin cuando recibió el título de Hokage, cosa que todos pensaron que era un error porque Kakashi al final del anime le dijo a Naruto que él se volvería Jonin si estudiaba por 2 años. El problema aquí es que nadie les dijo a las personas que esa escena era puro relleno. Todo esto se resolvió cuando Sarada, al inicio de Blue Vortex, menciona que Naruto aún siendo genin logró ser el líder de la aldea. Este será el último punto, y creo que es el más controversial del video. Me pondré serio un minuto y solo diré que afirmaciones como esta me parecen sumamente bajas por parte de ciertas personas, que lo que quieren es causar polémica, o lo hacen a propósito. En los últimos años mucha gente acusa al autor y a la obra de ser machistas, por el mero hecho de el entre comillas, maltrato que le da a sus personajes femeninos, que Kishimoto no sabe escribir mujeres, o por algunas escenas del manga. Y aquí es donde me molestaría y diría algo como que la generación de cristal ataca de nuevo, ya que no es la primera cosa antigua que quieren cancelar, al no cumplir con sus estándares sociales actuales. Pero la verdad es que todo esto me parece gracioso y hasta algo hipócrita, porque atacan a la obra por algo que hacen, o han hecho varios mangakas hasta en la actualidad, y nadie les dice nada, o incluso ahora que Kishimoto les da peleas a sus chicas, esa misma gente se queja, porque, entre comillas les regalan poderes que aún no pueden usar bien, o perdieron sus peleas con enemigos muy fuertes. Parece que la gente no sabe lo que realmente quiere. Haré más fuertes a mis chicas. Tendrán poderes, pero no podrán manejarlos bien aún. Los mangas shonen son, como dice su nombre, para varones jóvenes, o sea, chicos que buscan un manga que sea, a grandes rasgos, entretenido, con peleas, aventuras, e incluso chicas bonitas. Y el principal que sea un chico con el cual puedan identificarse, o simpatizar en la historia. Esto no es nuevo, ya que viene incluso desde los cómics americanos de los años 40. ¿Esto quiere decir que una mujer no puede disfrutar de una obra shonen? No veo por qué no. Pero tampoco creo que tengan que cambiar toda la demografía y sus bases solo para complacer a un público que no es el objetivo. Por ejemplo, imagínense que un hombre diga que no leería obras, donde los hombres no son relevantes, solo son apoyo o tengan la personalidad de un árbol. Sería ridículo. Los hombres no leerían obras como Bokchida Rock, Claymore, Sailor Moon, o esa obra de la chica ciervo cuyo nombre no voy a mencionar. Y ojo, no estoy diciendo que los personajes femeninos tengan que ser lloronas arrastradas sin personalidad, pero que el autor a veces no les dé un rol súper predominante, simplemente puede ser por decisiones creativas, justificadas en la obra, o comerciales, y no por chauvinismo. Y si creen que Naruto es un ejemplo de sexismo, entonces no los imagino leyendo mangas antiguos como Otokoyuku, Rokudenashi y Blue Sobaki. Esa manía actual de querer medir todo lo antiguo con estándares de ahora tiene que parar. Es estúpido. Y no, que una mujer escriba la obra, automáticamente no la hace mejor. Además, que eso también es un acto sexista. Centrándonos en la obra como tal. Como no quiero estar aquí mucho tiempo, vamos a hacer esta parte mucho más rápido. Porque todas las kunoichis son amas de casa en Boruto. Todas siguen siendo activas y con trabajos aparte, pero tienen un hogar que mantener, excepto Hinata, ella sí se retiró cuando se casó. Entonces Hinata es una inútil. Ella nunca quiso ser ninja para empezar, la obligaron, y se retiró luego de la guerra. Hinata le enseñó a Boruto lo básico y ahora tiene el rango de maestra, según las novelas, incluso venció a su hermana. Lastimosamente esto nunca lo vimos en el anime, solo en las novelas. Pero supongo que no animaron esa parte porque la pelea tiene lugar en las aguas termales, por lo que estas dos solo estaban usando una toalla de baño. Realmente, era excelente para darle desarrollo al personaje, pero no lo hicieron. Lo que es una pena, porque hubiera sido un capítulo muy bueno. Hinata es mi personaje femenino favorito en esta obra.
Pero ese no es el motivo por el que estoy hablando de ella aquí, sino porque cuando hablamos de personajes femeninos en esta serie, a ellas dos siempre le caen los palos. Y como ya hablamos de Sakura, pues le toca a la ciega. Pero ¿por qué tienen que ser amas de casa? La figura de las amas de casa es mucho más respetada allá en Japón, y es tomada de base para la creación de otros personajes igual de conocidos. A diferencia de nuestro lado del charco, más que todo por cierto grupo de mujeres que no saben ni freír un huevo. Personalmente no creo que sea una labor o responsabilidad a la cual desmeritar. Aunque bueno, esto ya es a modo de pensar de cada uno. Lo que me gusta de esto es que Hinata realmente no iba a ser una shinobi, sino que era solo una aldeana más, así que, al ser ama de casa, esto es similar a su concepto original. Entonces ¿por qué Naruto le dijo a Hinata en esa escena que se quede en casa a pesar de que ella quería ir? Solo es Kishimoto mostrando sus prejuicios. Esta escena fue lo que encendió toda la polémica en ese entonces. Para el que no sabe de qué hablo, o no ve Boruto, le digo. Boruto se va de casa a pelear con el enemigo de turno junto con su hermano adoptivo. Naruto y Shikamaru los encuentran mediante su chakra, y se disponen a ir, pero Hinata les dice que ella quiere ir. Naruto le dice que no, porque es muy peligroso, y le pide que se quede en casa protegiendo a su hija. Shikamaru apoya a Naruto. Hinata accede, y los dos hombres van a la pelea. Al final sabemos lo que pasó. Shikamaru fue tomado prisionero, Boruto se descontroló, Kawaki le perfora el pecho, matándolo en el acto, y Naruto lo único que puede hacer es ver el cuerpo de su hijo inerte. Sé que hace poco llamé a Kod un vendehumo, pero en la obra el tipo es más fuerte que Isiki, quien recordemos, solo perdió porque lo engañaron. No porque Naruto sea más fuerte. De haber ido, lo más probable es que Hinata hubiese sido tomada como rehén, o ver a su hijo siendo asesinado por su hermano. De todos modos, ella se entera, y obvio, llora por su hijo, de hecho, esa fue la última vez que ambos se ven. Naruto y Hinata son encerrados por Kawaki tiempo después, Himawari se queda sola, y Boruto tiene que huir de la aldea por 3 años. Así que al final Naruto siempre tuvo la razón. Jamás entendí esta estúpida funa, pero, siempre hubo un motivo para todo lo mencionado, y se llama actuar como padres responsables. Si se dan cuenta, he hablado de esta parte del tema superficialmente, más que todo porque, no quiero que la charla se desvíe tanto de su origen, ya que a fin de cuentas el punto central de todo esto, es que se entretengan un rato. Pero igual sentía que tenía que abordarlo más que todo por cierto grupo de personas que les gusta crear conflicto. Motivo por el que realmente no me junto con ningún fandom. No obstante, si quisieran que profundice más en este tema de los personajes femeninos en el futuro, díganmelo para saber que hay interés por su parte. Para terminar, me gustó mucho ver a personajes con los que crecí, convertidos en padres o adultos. No son perfectos, pero al menos verlos madurar, y ya en otra etapa de sus vidas, sirvió para darle una continuidad a la serie, y creo que es de lo que más me ha gustado al leer esta franquicia. Esto salió hace poco, pero se publicó una pequeña encuesta sobre personajes femeninos de la Shonen Jump. Sakura y Hinata quedaron en el top 10 en la votación masculina, mientras que solo Sakura llegó al top en la votación femenina. Así que al menos estas dos no solo mantienen su popularidad en la franquicia, sino que siguen siendo muy bien consideradas entre el público en general. Lo cual al menos a mí, me alegra bastante. Y eso sería todo. La verdad es que ha sido divertido hacer el guión de este video, hace mucho que quería hablar de algo relacionado a Naruto, y espero que no sea la última vez. Como siempre, si tienen opiniones diferentes o quieren que haga una segunda parte con este tema o de la obra en general, pueden decírmelo y veré sus sugerencias. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos y cuídense.